Hola solaperas, solaperos, solaperes. Hoy clavate un clásico. ¿Y de qué clásico hablamos, amigos y amigues? Nada menos que de Anton Chejov, ¿sí? Nati me mandó, ¿no? Me mandaste este librito, miren lo que es eso. Lo compré en Usados. En Usados. Sobre Corrientes. Pabellón número 6, ¿sí? Porque leí la contratapa ahí en Usados y me reinteresó. Entonces le escribí a Laura: che, Lauri, ¿qué onda este libro? Sí, en realidad es un cuento largo, ¿no? Sí. Vamos a decir que, bueno, acá está en formato novel, pero digamos es un cuento largo. De hecho, yo tengo esta edición que salió de Lumen, donde, bueno, el prólogo es de Richard Ford, porque estábamos hablando que el prólogo es de Máximo Gorki, que, bueno, es otro capo ruso, y acá es el de Richard Ford. Y me acordé que acá en el prólogo Richard Ford dice que él, cuando empezó de joven a leer a Chejov, no decía nada, pero que él no le llegaba. Él como que no entendía por qué a todo el mundo le daba fiebre Chejov, ¿no? Y él se hacía en la facultad como: sí, lo leí, me encantó. Claro. Y que después, digamos, siendo un poco más grande, ya en los 30, ¿no? Empezó como a encontrarle la razón de ser a la maestría de Chejov. Vamos a decir que Chejov fue un ruso que revolucionó el cuento, ¿sí? Hasta ese momento la literatura clásica rusa era una literatura muy explicativa, muy frondosa, donde además había mucha bajada de línea política. En cambio, Chejov fue por un camino absolutamente propio. Recordemos que él empezó a escribir, Nati, para poder ganar plata. Él era médico, y como médico no le iba tan bien como escribiendo cuentos, ¿sí? Él escribía cuentos para revistas y los cuentos tenían que ser de humor. Claro. Entonces, los primeros cuentos de Chejov, si ustedes tienen alguna de sus obras completas, son cuentos cortos y chistosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él, cuando empezó a escribir, no pensaba en literatura, no pensaba en ser escritor, no se consideraba a sí mismo escritor. Bueno, después finalmente esto cambia. Hay alguien que le escribe, un escritor muy recomendado que le escribe y le dice: che, lo que estás haciendo está muy bien, tómatelo en serio. Y un poco que él ahí empieza a cambiar y a escribir, bueno, un poco como es Pabellón número 6, que es, digamos, escritos más dramáticos, ¿no? Más ligados a la existencia humana. Sí. ¿Vos por qué decís que te lo compraste en la contratapa? Porque me pareció súper interesante de qué trata. Porque es un médico que trabaja en una clínica psiquiátrica, podríamos decir, y está ya como muy institucionalizado, ¿no? Su tarea, su accionar ahí dentro de la clínica. Pero hasta que se encuentra con un paciente, que este paciente él lo encuentra como muy lúcido, el paciente lo escucha hablar, y lo interesante es que le hace conflicto al terapeuta, digamos, al médico, ¿no? Y eso le hace replantearse sobre sí mismo. Y ahí es donde está justamente el conflicto, y me parece re interesante porque el médico ahí medio como que se despierta y dice: bueno, pero... y ahí empieza toda una crítica, ¿no? a lo que son los neuropsiquiátricos, que son como lugares que terminan siendo de asilos para la gente, que terminan ahí, digamos, como que el que empieza ahí no se va más, ¿no? Y un poco también quién está más loco, si los que están adentro o los que están afuera. Exacto, y él empieza un poco a cuestionar todo esto. Entonces, claro, cuestiona el sistema en sí mismo, ¿no? Una onda como Foucault, ¿no? Cuando dice. Entonces, claro, ahí lo interesante es además que después empieza como toda una... Después el médico pasa a ser un peligroso para la sociedad porque quiere innovar con cosas en el neuropsiquiátrico. Entonces ahí no continúo porque si no termino spoileando, pero termina después el médico siendo un peligroso para la sociedad y él termina, digamos, le termina pagando un poco por esa revolución que quiere implementar, que al final no la llega a implementar. Bueno, que ahí uno podría decir esto que dicen, bueno, que Chejov no es político. Primero que, bueno, toda literatura es política, pero ¿ves cómo hace él? Él parte de una historia muy pequeña, de dos tipos comunes, ¿no? De un médico y de un paciente, de relación, y a partir de ahí uno puede hacer una lectura política. Pero en ese entonces en Rusia estaba
primero por delante lo político, Ujú. ¿no? Y después la historia. Claro. Y Chekhov hace ese Lo hace al cambio, revés, ¿no? claro. Sí, bueno, a mí me interesó mucho por el tema, como yo trabajé mucho de neuropsiquiátricos y en clínicas psiquiátricas, bueno, como que me súper interesó por eso. Así que no, está Re para muy tus bueno. colegas, ¿eh? Sí, me Psicoanalistas, encantó, ¿no? la verdad que me gustó mucho porque me pareció esto como muy muy interesante como está planteado el conflicto en la novela, donde el médico se empieza a cuestionar a partir de lo que escucha en el paciente. Y si te pones a pensar en la época que fue escrito, Exacto. o sea, es como, ¿no? Una literatura avanzada, digamos, Sí, ¿no? Plantear y- eso en ese tiempo. Sí, y en un momento también leí que él decía que la medicina era como su matrimonio y la literatura era su amante. Sí, y bueno, sí, totalmente. ¿No? Es que, claro, sí, absolutamente. Y aparte es re loco esto que él no ganaba plata, o sea, ganaba más plata como escritor, ¿no? Mira si fuera así ahora. Ah, mira Ganaba vos, más ay, sería plata genial, como escritor ¿no? que Claro. como médico. Impresionante. Bueno, para mí me dieron muchas ganas de seguir leyendo Chekhov. Yo tengo acá uno de cuentos, así que tenía ganas de continuar leyendo. Sí, claro, Chekhov por siempre. Así Bueno, que bien. este es nuestro recomendado. Recomendado del día de hoy. Del clásico. Del clásico, ¿sí? Clavate un clásico, cada tanto no viene mal clavarse un clásico, Exacto. ¿no? Viene muy bien. Muy bien, así que bueno, si te gustó el video, dale like, recomendanos, ¿sí? Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y recordá que salimos todos los miércoles tempranito a la mañana, ¿sí? Siempre con un nuevo capítulo. Así es. Y nuevo material. Así que la solapa siempre te va a estar acompañando todos los miércoles por la mañana. Y seguinos en las redes, en Instagram, Facebook, TikTok, el que más te guste. Ahí estamos también con la solapa. Ahí estamos. Bueno, seguimos.